Señor, Edwin, que se quedó en el tocador. Aquí está el micrófono. ¿Y usted? ¿Y usted? Yo trabajo aquí con este. O sea, ¿no hay micrófono el otro? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el inconveniente? ¿Se quedó? La cabeza de Wish. Ese fue el inconveniente. Qué cabecita, man. Asómese. Ángeles. ¿Tú ¿Ha Nico? habido? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué dice? Manito, ¿Todo bien? ¿cómo va? Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué va, Nico? ¿Ustedes qué están haciendo? Eso está muy pro. Repro. Repro. ¿Qué tienen acá como un conversatorio? ¿Algo? Sí, mucha gente de una vaina que se llama ese trabajo. ¿Qué es como algo en redes? Sí, es un tema con CBN, es de él, y ahí se maneja una
Amigos y amigas de CN Noticias, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Qué rico poder estar acá con ustedes en este espacio de mesa de trabajo. Hoy es miércoles, vea, estoy desubicado, miércoles 27 de noviembre de 2024. Preocupado por el tema que se nos viene mañana jueves 28 de noviembre, día sin carro y sin moto en Fusagasugá. Y para acabar de completar la dicha, mis queridos amigos, sin luz, porque los señores de Enel Colombia han anunciado que mañana van a hacer unos arreglos en la línea que tiene que ver con la subestación que hay aquí en el barrio Los Sauces. Y han anunciado que van a hacer cortes intempestivos e intermitentes en algunos sectores de la ciudad de Fusagasugá. Le piden a la comunidad que por favor no utilicen sus aparatos eléctricos mañana, no los conecten, manténganlos desconectados porque van a haber cortes intempestivos, o sea, van a haber cortes intermitentes. Me preocupa la situación de los comerciantes de Fusagasugá, sin carro, sin moto y ahora sin luz. ¿Qué opina mi querido ingeniero? Mi doctor Jorge Amando, buenas noches. Wilson. Dolor por las personas o por el comercio y finalmente hacen lo que ellos mejor les parece. El tema de hoy, don Wilson Yakir. Vámonos con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con el ICETEX. La Contraloría General de la República alertó sobre un posible déficit en la financiación de los créditos educativos otorgados por el ICETEX, lo que pondría en riesgo el acceso a la educación superior para más de 330.000 estudiantes en Colombia. Según el informe del ente de control, los recursos destinados al instituto en el 2025 podrían disminuir en un 33%, pasando de 1,2 billones de pesos en 2024 a 859.036 millones en 2025. El recorte más significativo se observaría en las líneas de crédito subsidiadas administradas directamente por esa entidad, que experimentarían una reducción del 47%. El gobierno ha hablado
dijeron que ellos querían convertir al ICETEX en un banco de primer piso. Dicen que el banco de primer piso sería un banco común y corriente que presta dinero a cualquier persona, maneja cuentas de ahorro, bueno, como un banco común, como el que conocemos nosotros. Doctor Jorge Armando, su análisis sobre este tema del ICETEX. Es un tema realmente preocupante en la situación financiera que se está viviendo, porque no es una situación financiera que derive de una fuerza mayor, sino más bien es una situación financiera que deriva de cierta displicencia por parte del ministerio, es lo que se está advirtiendo en estos momentos. Es decir, que no se atendió con el debido rigor pues las necesidades del ICETEX, aun cuando el ministerio debe pues precisamente garantizar ese acceso a la educación, porque recordemos que una de las banderas importantes de este gobierno ha sido la educación, y así lo dejó ver tanto en su programa de gobierno como en el plan de desarrollo, al punto que en el plan de desarrollo, en el artículo 128, si mal no estoy, concede unas facultades adicionales al ICETEX para que pueda fortalecer la recuperación de cartera, para que pueda fortalecerse como una entidad financiera competitiva en el mercado, y de esa manera poder seguir librando más oportunidad de crédito a los jóvenes colombianos. ¿Qué se buscaba con ello? O con ese fortalecimiento mejor de la entidad, que no solamente se satisfaciera las necesidades financieras del ICETEX, sino que adicionalmente eso repercutiera en que al recuperar mayor dinero, al recibir mayor dinero, esto consiguiera que pudieran darle cupo o beneficio a muchísimos más estudiantes que buscan la educación superior. Y lamentablemente hoy eso está en entredicho. Usted lo dijo hace un momento, son casi 400.000 jóvenes que estarían en el limbo, que no tendrían la posibilidad hoy de siquiera tener la certeza si van a poder continuar con sus programas académicos o se van a poder matricular quienes van a empezar en este momento, mucho menos los gastos de manutención. Y pone en riesgo también a la ejecución de los fondos que están siendo administrados por el ICETEX en lo que tiene que ver con las alianzas estratégicas que tienen con entes territoriales como los departamentos del país. Muchos departamentos tienen alianzas con el ICETEX que les permite al departamento colocar una porción de la matrícula, otra porción la pone el ICETEX, y muchos de esos recursos al final resultan siendo condonables si los jóvenes se gradúan. Hoy los departamentos están listos, anuncian las convocatorias, tienen el dinero listo, tienen el flujo de caja para poder garantizar esa cobertura, pero, ojo, quienes administran esos dineros son el ICETEX, quien define a quién se le presta y a quién no, quien hace la convocatoria, quien hace toda la labor administrativa y coloca plata también, es el ICETEX. Si por lo menos se le está reduciendo el 40% de esos recursos que van a tener para esos convenios estratégicos, pues van a haber dificultades incluso para que las gobernaciones puedan garantizar ese acceso, que es lo que quieren. Hoy es sumamente alarmante el tema, entre otras cosas porque no se está viendo una solución inmediata, sino se está desplanteando algo al mediano y a largo plazo, que es volver al ICETEX un banco. Bueno, es una discusión que eventualmente se podría dar, pero en este momento se tiene que atender la coyuntura actual, la emergencia, la inyección de los recursos. Y algo que seguramente se hablará aquí en la mesa es que no puede ser esto condicionado a que haya una reforma tributaria para poder fortalecer el ICETEX, porque eso, reitero, no estaba en las cuentas. Entonces no pueden jugar con eso como un mecanismo de presión para tratar de apalancar un proceso de reestructura financiera que realmente lo que podría tener es otros fines, el ICETEX seguir en la misma dinámica de limbo jurídico en el que se encontraría en este momento. Bueno, doctor, este tema, esta propuesta del gobierno de convertir al ICETEX en un banco, le ha generado problemas al gobierno. Estaba leyendo hace un momento que esa propuesta le generó controversia entre personas de partidos de oposición, pero también algunas personas que pertenecen al pacto histórico o la Colombia humana, ¿es que le llama? Bueno, el partido de gobierno, sí. Algunos de ellos han salido a decir que no apoyarían esta propuesta de convertir al ICETEX en un banco, porque dicen que no fue la propuesta que el gobierno o el presidente Gustavo Petro le hizo en su campaña política. Ingeniero, ¿usted qué opina? Bien, Wilson, aquí tenemos un problema que se puede dividir Varios aspectos. El primero, ¿cuál es la naturaleza del ICETEX? ¿Cuál es su génesis? ¿Para qué está hecho la institución del ICETEX? Y es para generar un fondeo a título de préstamo para estudiantes que
deseen continuar sus estudios universitarios en instituciones privadas, algunas públicas para el tema de sostenimiento, ¿sí? Está adscrita al Ministerio de Hacienda, es decir, porque finalmente genera unos recursos y los, a través de convocatorias, los asigna a estudiantes. Primero, la génesis es prestar plata. El tema, segundo, viene en términos del enfoque. Otros le llamarían de ideología, es decir, un gobierno que quiere promover la universidad pública, la gratuidad, el fortalecimiento de la universidad pública. En otros términos también, la gratuidad de la educación superior en las instituciones públicas y no fondear o subsidiar, comillas, o prestar plata para el tema de la universidad privada, lo cual también en términos de los excesos o extremos es nocivo, porque finalmente en la universidad pública puede acomodar a todo el estudiantado y la universidad privada también existe y genera muy buenos rendimientos académicos, es decir, no se puede negar. Entonces tenemos los dos. Y hoy el ministro tiene un problema que ha tenido todos los ministros o el tema de gobierno, es la funcionalidad. Hoy día hay más de 400.000 millones embolatados que están en Hacienda, que no los ha girado, y entonces no hay garantía para que los estudiantes puedan acceder y puedan continuar. Es un tema de operatividad. Pero entonces, como lo dice muy bien Jorge, están condicionando también el tema de cambio en el enfoque a través de una reforma. Lo que toca solventar, y lo dijo, lo escuché al ministro, decir es que, bueno, esperemos que los recursos ahorita en la primera semana de diciembre, hasta el 15 creo que le escuché, van a ser asignados y girados. Pero de fondo está la coyuntura de cómo se va a promover ese fondeo de recursos a través de una institución que está dedicada a prestar plata. Entonces, en realidad es un tema financiero, no es un tema educativo. Por eso está escrita al Ministerio de Hacienda y no al ministro de Educación. Que si bien el ministro de Educación preside el ICETEX, porque precisamente el objeto del ICETEX es prestar únicamente para el tema educativo, ¿de acuerdo? Pero ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia dónde tiene que enfocarse el ICETEX? A sacar una cantidad de plata, billones, y que de hecho lo proponía el ministro, y es bien interesante analizarlo. Dicen que no, que se está quebrando el ICETEX, que se está hundiendo, que etcétera, pero finalmente en el presupuesto el Congreso no decidió debatirlo, ni aumentarlo, ni disminuirlo. O sea, también hay entonces ligado una discusión a nivel de Congreso, pues porque si bien el gobierno tiene unas posturas, el Congreso también debió decir, meterle muela, decir, hombre, a esta entidad hay que meterle más plata, y de esta manera, para que los estudiantes puedan seguir accediendo, pero también de una manera muy justa, porque también es cierto que el ICETEX se ha comportado como un banco cualquiera que aprieta y aprieta a los estudiantes para que paguen sus obligaciones. Ese sería mi primer análisis, Wilson Yakir. Claro que sí. Lo que pasa es que hay que mirar una cosa, y fue la propuesta que nos hizo el presidente a los colombianos, y es que se iba a mirar cómo se buscaba una solución para que estos dineros que presta el ICETEX a los estudiantes no se conviertan luego en unas deudas impagables, porque es que les están cobrando después a los estudiantes unos intereses súper grandes, lo cual se vuelve una deuda de nunca acabar, doctor Jorge Armando. Lo que pasa es que esa ha sido una discusión de humanizar mucho más esas líneas de crédito. De hecho, con la entrada de este gobierno, del gobierno de Gustavo Petro, el manejo del ICETEX estuvo inicialmente orientado a eso, a la humanización de ese tipo de servicio, a que se pudiera contemplar muchísimo más la posibilidad de dar esas garantías de posibilidad de pago a los estudiantes, así como las mayores posibilidades para que accedan a esas líneas de crédito. Y creo que eso hay que valorarlo, y en eso se iba avanzando de manera coherente. De hecho, en lo que va del año 2024 se había venido implementando una nueva estrategia del ICETEX para hacerlo mucho más competitivo, y es que mediante un acuerdo de la Junta Directiva del ICETEX se determinó la posibilidad de hacer descuentos en capital también, es decir, de hacer condonación de alguna fracción del capital luego de que hicieran las averiguaciones, consultas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en donde se determinó que podría ser viable, entendiendo que al ser una entidad financiera especial, el ICETEX merecía tener la posibilidad de competir
en igualdad de condiciones con la banca en términos generales. Y esa equiparación entre unas y las otras se debía a que, si bien es cierto el ICETEX vive con el recurso del erario, habría que tener en cuenta que no podría ser tan competitivo como otros bancos que dependen de el capital privado, porque ellos sí podrían tener una mejor gestión de cartera, mientras que el ICETEX lo que hacía era librar créditos, muchos se colgaban y no los pagaban, muchos que optaron por condonación no cumplieron con los requisitos, por ejemplo, de graduación para poderlos condonar, y entonces el ICETEX, ante la dificultad de cobro, ante la dificultad de recaudo de esa cartera, tenía que castigarla y venderla a entidades como CISA, por ejemplo. Y cuando se castiga una cartera de más de un año de mora y se vende, pues eso se vende entre el 10 y el 15% del valor real de la cartera. Entonces el ICETEX ahí estaba teniendo un hueco fiscal bien importante. Este año se le dio la posibilidad de que hiciera condonación parcial de capital. ¿Para qué? No tuviera que vender necesariamente la cartera castigada, sino pudiera seguirla gestionando con mayor atractivo para que la gente se acercara a pagarle. Y de esa manera dinamizar nuevas líneas de crédito con lo que se iba recogiendo, volverlo a sacar a préstamo. Eso hay que explorarlo, hay que ensayarlo. Antes considero de proponer una reforma estructural en temas de que si se vuelve un banco de primer piso o si sigue siendo una entidad financiera especial, con estas facultades adicionales con las que ya hoy cuenta el ICETEX, que derivan del plan de desarrollo del presidente y que están consolidadas luego por el acuerdo de la Junta Directiva, debieran explorar más bien esa posibilidad de recaudo para ver cómo seguían avanzando. Pero eso tiene que ser de manera simultánea con el apalancamiento de los recursos del sector público, es decir, tienen que seguir abasteciendo de recursos al ICETEX, porque de lo contrario, pues esas labores incipientes de recuperación de cartera pues tampoco son suficientes para darle el músculo financiero que necesita. Se requiere puntualmente de que se siga haciendo la inversión que tienen que corresponderle al ICETEX, que se sigan haciendo los giros a favor del ICETEX, que el ICETEX coloque en funcionamiento esa nueva estrategia de recuperación de cartera con condonación parcial de capital para quienes están en mora y no se graduaron, y que sigan haciendo alianzas estratégicas con entes territoriales, con departamentos y municipios que están colocando plata. La universidad coloca plata en descuento también por la matrícula y el ICETEX pone el otro tanto. Y prácticamente más de la mitad de esas líneas de crédito resultarían siendo condonables si el estudiante se gradúa. Y se incentiva de esa manera precisamente la educación superior, no solamente el acceso, sino la permanencia en la educación para que el estudiante pues sienta la posibilidad de que se puede liberar del crédito, claro, y no tiene que pagarlo, tiene que pagar muy poquito de ese crédito. ¿Cómo? Graduándose. Pero hay que seguir abriendo esa línea de créditos con alianzas estratégicas, es decir, con recursos también de los entes territoriales que están listos. Hoy están listos los entes territoriales para poner la plata, pero lamentablemente pues está en el limbo del ICETEX de ¿le giran o no le giran? Entonces ahí, ¿iba a decir algo, ingeniero? Sí, porque es que Jorge toca un tema supremamente importante y es el recaudo. Y efectivamente, en cualquier gobierno, el actual, lo tiene que plantear de manera muy sustancial, es ese ajuste en términos de la figura, porque pasaban dos cosas. Personas que no se graduaban y quedaban con una deuda, dicen, no, yo que, y además teníamos, o tenemos tal vez, digo tal vez, que al Estado no se le paga. Pues si le digo al Estado, pues no le paga porque pues, el Estado tiene dinero y finalmente yo no me gradué y no le pago el ejercicio. Pero también existían las personas que, aún graduándose, sus cuotas eran supremamente altas, inclusive en primer empleo le generaba dificultades porque los intereses eran demasiado altos. Eso hay que también decirlo, hay que tener un ajuste enorme, porque hay que promoverlo. Y si bien las figuras de condonación son supremamente importantes, pues igual hay que seguir fondeando a través del Estado, del gobierno, los recursos, porque si yo le presto a usted, Wilson, 1.000.000 y usted se gradúa y ya no tiene que pagar 1.000.000 sino 200.000, pues yo saqué capital, 1.000.000, y ya no tengo el 1.000.000 sino 800. Hay que seguir fondeando y esa es la reestructuración financiera que debe hacerse, con la figura de banco, con la figura que se tenga que dar, pero tiene que ser unos créditos accesibles, con un flujo de caja permanente, pero también que sea muy cómodo para los estudiantes que logran graduarse y no sea una corbata que aprieta y atosiga cuando usted sale a graduarse a disfrutar de su pregrado, de sus estudios en un primer trabajo, y lo primero que tiene que pensar es, pucha, ¿cómo pago el ICETEX antes de pagar otra cosa? Claro, señor. Entonces ahí, según lo que ustedes acaban de decir, tiene razón el presidente y el ministro. Vea, dice aquí que el ministro de la Educación, Daniel Rojas, ha sostenido que no queremos más jóvenes endeudados hasta el cuello, al punto de pasar por encima de su dignidad
a costa de su propia salud mental. La deuda no es la salida, así como confirmó que están alistando un proyecto de ley que busca convertir al ICETEX en una banca de primer piso. Dice el ministro, será la banca del saber, no será el presupuesto nacional la fuente de recursos para acceder al crédito estudiantil, crédito que la banca del saber debe expandir hasta la primera empresa cooperativa de las y los egresados. Bueno, ahí está precisamente lo que se plantea. El fondeo de esos recursos. Yo leo ahí también diría yo, no sé si estoy leyéndolo de manera muy superficial, pero leería una contradicción ahí del ministro y es, no queremos más estudiantes endeudados, pero la única forma de solucionar el tema es volver al ICETEX, un banco de primer piso. Pues finalmente eso no supera tampoco el tema de la deuda, porque finalmente la verdadera transformación que habría en esa postura sería que no solamente de los dineros del erario se financiara el ICETEX, sino que pudiéramos captar dinero de los ciudadanos del común que mediante sus ahorros, sus cuentas, sus depósitos, sus CDTs, fortalecieran a ese banco para que librara créditos. Pero se van a seguir librando créditos, tal vez en unos intereses menos competitivos que los del ICETEX, porque ya entra uno en una dinámica de verdad como operador en lo particular, a competir con los bancos de toda la vida. Y eso implica que uno tenga que tener un margen de capitalización importante, pero también de utilidades. Y ahí es donde yo pienso que habría también una dificultad y es el fortalecimiento de la idea de un ICETEX como banco de primer piso va a encontrar una dificultad bastante grande porque va a ser muy demorada la implementación del mismo. ¿Por qué? Porque el banco debe ser sinónimo de seguridad. Históricamente ha sido eso. Mi plata está más segura en el banco que en mi casa. Mi plata está más segura en un CDT que da una rentabilidad muy mínima que si voy y la presto incluso por hipoteca porque sé que no me pagan y se me vuelve un proceso judicial y demás. Entonces, esa seguridad sería bien difícil de concretar los primeros años de funcionamiento del ICETEX como banco. ¿Por qué? Porque la gente pensaría, voy y deposito mi dinero en una entidad financiera porque me da seguridad, al punto que sé que con mi plata están haciendo más plata, pero siempre va a haber disponibilidad para que yo pueda retirar. Pero como sé que el ICETEX suelta y suelta y suelta plata y después no cobra, después la gente no le quiere pagar, pues yo siento que mi plata está en riesgo, porque yo voy y coloco plata en mis ahorros ante el banco ICETEX, pero el banco ICETEX podría llegar a demostrar con el tiempo que no es eficiente en el recaudo porque nadie le quiere pagar porque es el ICETEX. Entonces va a ser difícil que consoliden la confianza de los... No, yo le complementaría, Jorge, yo le complementaría un poco diciéndole que ese es el riesgo enorme y esa es la duda, porque si algo se ha demostrado en democracias como la nuestra, es que el Estado no es el mejor administrador de los recursos. Y entonces usted dice, se demora mucho en fondear a través de privados, a través de cuentas de ahorro, CDTs, etcétera, fondos de inversión, para que se mueva la plata y se trabaje la plata, ¿sí? Pero el lío es que mañana de pronto 500.000 millones se perdieron del ICETEX porque se fueron, no aparecieron, porque eso es lo que ha pasado en el Estado. Y se convierte en una burocracia enorme. Eso es lo que ha pasado con el Estado. Y esa es la discusión de fondo, precisamente la discusión de fondo, porque se puede lograr a través, incluso con el Fondo Público de Pensiones, que es exactamente, prácticamente lo mismo. Venga, meta la plata aquí, nosotros la administramos y nosotros le devolvemos a usted en términos de pensión. Es prácticamente lo mismo. Pero cuando usted logra eso, sería un ideal manejarlo, pero con cambios de gobierno, con cambios de ideología o con cambios de enfoque, y con la manera tan enormemente brutal que tiene esta democracia para que se pierdan los recursos, ese es el fondo. Ese es el fondo y el meollo del asunto. Que convertirlo en banco puede ser una muy buena idea y se puede trabajar. Pero ¿quién responde? ¿Quién responde? Ese es el punto, ¿quién responde? Y esas son las dudas que finalmente también tenemos los que decimos hay que analizarlo y hay que reestructurar el ICETEX. Es un buen punto de cómo se logra un punto de equilibrio para poder mover la plata, pero también el Estado, ¿será que sí responde? Otros dirán, no, pues que el Estado tiene con qué responder. Tiene que responder con presupuesto y eso es lo que a veces no hay. Claro que sí. Porque fíjese usted, mi doctor José Armando, ingeniero, que yo hablaba con algunos estudiantes y me decía, yo a veces prefiero no endeudarme con el ICETEX, sino con el banco que llaman Banco Pichincha. A él lo nombran mucho. Y dicen que que los créditos que hacen con este banco, el Banco Pichincha, que son unos créditos con intereses más blandos, más pagaderos.
se pueden pagar mejor, más fácil. ¿No será que de pronto podemos hacer lo mismo con el ICT? Es que son entidades financieras especializadas en el crédito educativo. Hay un mercado cautivo de miles de personas que necesitan acceder a la universidad a través del crédito. Y esas entidades se han especializado efectivamente en el capitalismo salvaje financiero bancario, pues en un banco X te ofrecen al 2% mensual y el banco que usted acaba de nombrar puede decir, no, pues se lo ponemos al 1,2. Claro, porque es el modelo de negocio de ellos. Y finalmente también está el ICETEX, que es otra fuente de recursos a título de préstamo a los estudiantes. Lo importante es que sea sostenible en el plazo para un estudiante que no tenga la incertidumbre que va en tercer semestre y ya no le van a prestar más plata. Es esa la garantía que tiene que darle el Estado al estudiante. A eso va. Pero claro que se puede competir, pues por supuesto, es que en el sector financiero como en el sector comercio, la libre competencia está ahí en la mesa. Se puede. Y eso es lo que toca, ponerle nuevas reglas de juego. Claro que sí. Bueno, y si de pronto el gobierno de la jugara diciendo, venga, convirtamos el ICETEX en banco, pero llamemos al señor Sarmiento Angulo o a todos estos banqueros y dígales, venga, unámonos, manéjenme este banco, pero ayúdenme también ustedes con unos recursos. ¿No será la solución? Difícilmente, Wilson, porque es que, ¿qué pasa? Todos esos empresarios pueden entrar a participar del modelo. De hecho, todo lo que sea monopolizar y ganar más espacio para ellos va a ser llamativo. Pero ¿cuál es el tema? No olvidemos que también gran parte del ejercicio que hace el ICETEX con estos créditos está orientado a la condonación, ¿sí? Es decir, no liberaría de la carga que tiene el Estado hoy económica para el acceso a la educación superior, blindarse con muchos particulares que tengan plata para fortalecer eso como un banco, porque habría que tomar una decisión. Entonces, o dejo de financiar la educación superior y lo que hago es librar créditos con buenas condiciones, con buenas tasas, pero me lo pagan completo. Y olvidarnos de la línea de crédito, por ejemplo, la línea Access que tiene el ICETEX, que le permite al estudiante después de graduarse condonar la deuda. Por lo menos gran parte de la deuda es condonada. Difícilmente en un modelo particular eso podría suceder, porque el modelo particular lo que dice, le presté, me paga. Ah, pero es que yo me gradué, os lo felicito, pero págueme. Y lo que quiero generar rentabilidad y le diría al banco. Exacto, sí. Entonces, es una idea que hay que madurar muchísimo, que algunos actores particulares podrían participar, sí, pero en el modelo que tiene el ICETEX hoy actualmente de permitir la condonación de capital en recuperación de cartera, pero también permitir la condonación de los créditos librados por graduación y por cumplimiento de los requisitos en áreas de investigación y demás, seguramente no le va a interesar a la banca privada y entonces pues eso va a quedar en una idea, en un globo que se echó al aire, pero pues que finalmente no se concretó. Y finalmente, pues usted acaba de nombrar un ejemplo de un banco que se especializó en crédito educativo. Pues seguramente los demás bancos también tendrán, pero cada uno tiene su modelo de negocio y tiene su enfoque, a dónde quiere ir a prestar cierta cantidad de recursos. Claro. Entonces, menos como dice el doctor, si la deuda puede ser condonable. Sí, es que esa la mover y hacer el sacrificio financiero para que pues su población educativa culmine sus estudios superiores, ¿cierto? Bueno, usted que estudió en la Universidad Nacional, cuénteme una cosa, un estudiante que tiene que sacrificarse, sacar sus créditos, si es un estudiante que responde, que va a las clases, que no toma el pelo, que no mama gallo. Como estudiante de la Universidad Nacional le respondo como maestro durante 15 años en la educación. En todo ejercicio y en todo ciclo existen los que sí, los que no. Hay una curva gaussiana, una campana gaussiana que le dice a usted que el grueso aprovecha en una mediana forma la posibilidad de educarse. Otros por encima, sobresalientes. Y también existen lo que llamaríamos la cola de rechazo, un 5%, hasta un 10% de personas que no tienen ni idea. Y eso pasa en todas las universidades y en todos los colegios. Eso pasa en todos. Lo que pasa es que tener acceso, hablando de lo financiero, y en la Universidad Nacional cuando estuve yo, seguramente hoy es aún más, no solamente existía en esa clase popular, y la universalidad era muy bonita porque usted encontraba a la persona más humilde contra egresados de los mejores colegios de Bogotá. También están allá, pagando una millonada pues porque tenían maneras y recursos.
Y las personas que accedían al crédito de CETES o accedían al crédito estudiantil que otorgaba la Universidad Nacional, pues eran gente que la luchaba. Y claro, había otro que utilizaba los 50.000 pesitos que le llegaban para tomarse una cerveza. Eso es muy difícil. El tema es de la oportunidad. El tema es la oportunidad. ¿Cómo sabe aprovechar usted las oportunidades cuando las tiene? Ingeniero, muchas gracias. Doctor Jorge Armando, muchas gracias por habernos... Gracias, Wilson. Gracias a usted y a toda la mesa de trabajo. A todos ustedes, amigos, muchas gracias. Muy amables. Les voy a contar algo antes de irme. Hace 40 años, un periodista de Fusagasugá, el señor Bernabé Gámez Hernández, dirigiendo un noticiero de una emisora local, lanza una idea, dice, necesitamos traer el SENA a Fusagasugá. Gracias a Dios, lo escucharon en el alto gobierno y hace 40 años, se van a cumplir el viernes, si Dios lo permite, hace 40 años, Fusagasugá tiene el SENA en la ciudad de Fusagasugá. Yo quiero desde acá enviar un cordial saludo a todos nuestros amigos, estudiantes y a los directivos, a los docentes del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Ellos el viernes van a celebrar por todo lo alto con un festival de comparsa, un desfile de comparsas y de alegría, de festividad, los 40 años del SENA en Fusagasugá. Obviamente, CN Noticias estará acompañándolos y estará mostrándoles a todos ustedes cómo será la celebración de estos 40 años del SENA en Fusagasugá. Wilson de aquí Sarmiento les dice muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios me los bendiga.